Buenos días aquí en Latinoamérica, buenas tardes en Europa. Estamos en una nueva entrega de los 11 Pad Talk. Esta vez me acompaña mi compañero Pablo Sanemeterio y un invitado muy especial, que es Joaquín Molina, quien presentaremos después. Hola, Pablo, ¿cómo vas? Buenas, ¿qué tal, Diego? ¿Qué tal todos por allí? Hola, buenos días, amigos de Latinoamérica y buenas tardes, amigos de España. Como siempre, vamos a empezar con la parte de noticias. Buenas, pues hoy empezamos las noticias y traigo una noticia que, aunque quizás no sea de última actualidad, sí que me parece bastante relevante, y es el caso del hackeo que sufrió la SEC, el regulador americano de bolsa, al cual le entraron en sus sistemas informáticos y llegaron a justo los sistemas informáticos donde depositan información y notificaciones especiales que hacen las empresas que cotizan en bolsa, la SEC. Con lo cual, tener acceso a esta información unos minutos o unas horas antes que el resto de las personas te permite estar en ventaja en las cotizaciones en bolsa. Bueno, yo también traigo una noticia que no es tan de actualidad, pero es una investigación que hizo la gente de seguridad de Google, que me parece muy importante, porque encontró una serie de vulnerabilidades en el protocolo DSMax, que es muy usado en sistemas Linux o en enrutadores para poder facilitar las transacciones de DNS y de DHCP. Y encontraron 7 vulnerabilidades, 2 muy críticas. Ya sacaron los parches, pero hay que empezar a parchar. Haciendo una búsqueda ahí rápida por Shodan, se ven más de 1,5 millones de máquinas expuestas con este protocolo. Entonces puede llegar a ser un vector importante de ataque. Una rica botnet, por lo que veo. Ok, mi siguiente noticia está relacionada. La última vez que estuve haciendo un talk, no sé si, creo que no fue contigo, pero estuve hablando del impacto económico y ya por fin empezamos a tener noticias en las cuales el impacto o los ataques en seguridad se transforman directamente en el balance de las compañías. Empecé hablando en esta vez del grupo empresarial Reckitt Benckiser, que así por el nombre no sonará mucho, pero sí os sonará 3 en 1, os sonará Durex, os sonará otra serie de marcas que son las que están detrás de ellos. Y hablaban de un 3% de su margen de beneficio, ya directamente el beneficio. Yo traigo 2 noticias esta vez, que son el caso de otros 2 afectados precisamente por este ataque, que fue el de NotPetya, que fue por un lado Maersk y por otro lado la empresa de mensajería FedEx, en las cuales ambas han calculado más o menos que su impacto económico está en torno a los 200 o 300 millones de dólares. Estamos hablando de unos impactos bastante fuertes económicamente hablando, y ya por fin vuelvo a otras noticias que me gusta traer, sobre todo porque hacen tangible la seguridad. Muchas veces dicen que es un intangible, pues totalmente tangible. Completamente de acuerdo. Yo estoy también con una noticia parecida, porque creo que a los CEOs siempre lo que les duele es la parte de lo tangible, de lo financiero, y tu noticia y la que yo voy a dar es directamente a eso. La mía es acerca de Equifax, que el 7 de septiembre pues, fue vulnerado, y inicialmente sacaron que eran 142 millones de cuentas o de información expuesta de personas, pero tras la investigación forense encontraron que son 2,5 millones más, o sea, 145.5 millones de personas expuestas, toda su información personal, toda su información financiera, incluye esta además 100.000 personas canadienses y algunas de Europa. Entonces ya empezaron todos los entes de investigación de cada uno de los países a solicitarle cuentas a Equifax de cómo fue la fuga, de por qué fue la fuga, de cómo lo mitigó, y pues esto indiscutiblemente pegó en su reputación, en su impacto, y ha empezado a caer en la bolsa considerablemente. Entonces, es un impacto reputacional y es un impacto económico directamente este incidente cibernético. Este incidente incluso le ha llegado a costar el puesto al CEO, con lo cual es una cosa de lo más importante. Sí. Bueno, entonces vamos ahora con la parte que nos trae el tema. Entonces vamos a hablar acerca de gestión y monitoreo.
Bueno, pues hoy tenemos un invitado especial, se llama Joaquín Molina, aunque muchos lo conoceréis como Kino Maquino en la red. Es un apasionado de la seguridad informática desde los principios de los 90, centrado sobre todo en el área de seguridad y en el área de sistemas. Es administrador de seguridad en ESET España y es un amigo de las tecnologías Microsoft. Bueno, tanto que es MVP desde hace 3 años. O sea, tenemos la suerte de tener con nosotros un Microsoft Most Valued Player de esto, ¿no? Es profesional. Muchas gracias por estar con nosotros, Joaquín. Muchas gracias a vosotros, tanto a Diego y a Pablo, como todo el equipo de Eleven Path, con esta serie de talk, los cuales sigo asiduamente. Estoy deseando que salga alguno para verlo, para escucharlo muchas veces y encantado a todos los asistentes que voy a pasar este rato y espero que os guste la charla. Muchas gracias por venir, por brindar tu conocimiento y tu expertise a este talk. Y pues, basado en tu conocimiento, en tu expertise, pues empecemos de una vez. ¿Qué es el monitoreo? ¿Qué es el monitoreo para ti? Quizás sea la primera pregunta y la más simple y lo más difícil a la hora de definirla, porque es un concepto en el que todos lo entendemos. Entendemos monitorización como la recolección de datos de diferentes sensores. Esos datos nos proporcionan información. Estamos acostumbrados en un mundo en el que los sistemas, la prioridad siempre ha sido la disponibilidad. Siempre en el negocio lo primero es la disponibilidad. Entonces entendemos la monitorización como monitorizar el estado de nuestras CPUs, hilos de procesos, memoria RAM, temperatura de los equipos, pero orientando un poco la monitorización a la seguridad, vamos a intentar hablar en este talk de cómo darle un poco esa vuelta o cómo usarla de una manera dirigida hacia la seguridad. Nuestro trabajo es la seguridad y si bien la monitorización básica es necesaria para temas de seguridad, creo que hay que darle un poco otra visión un poco distinta a la que estamos acostumbrados hasta ahora. Esa monitorización de la que hablas, usualmente se le decía monitorización de salud de los equipos, ¿verdad? Claro, lo típico de que tengo una CPU al 80% y tengo un tráfico de red un poco anómalo, pero por desgracia esa información, yo siempre hablo un poco de la pirámide del dato, información, conocimiento. Allí tenemos datos y tenemos cierta información. Yo a día de hoy no conozco a ningún informático que un sábado vaya a la oficina porque la CPU se ha puesto al 80%. Si se ha puesto al 100%, tampoco. Si se ha caído el sistema, quizás sí. Es lo que hablábamos antes un poco, que estamos acostumbrados a la disponibilidad por el tema del negocio, claro. Entonces, el tema de seguridad no es así. No me basta con saber un poco la temperatura de la CPU, vamos. Sí, vamos, no se limita solo a eventos de estos de la CPU o del tanto de memoria que tienes utilizado, sino que buscamos un poquito más de anomalías, quizás, ¿no? Dentro de las redes o, no sé, cuéntanos un poquito más. ¿Qué es lo que buscamos en general para monitorizar en seguridad? Sí, la palabra es anomalía. Por ejemplo, en un emplazamiento clásico, el factor que dura temperatura de una CPU pueda subir, podría estar relacionado con un factor atmosférico. Puede ser que se haya ido la temperatura del aire acondicionado. Sin embargo, yo como profesional de la seguridad, quizás ver en un servidor con no mucha carga de CPU un aumento, podría darme indicios de que ha sido comprometido y que está siendo usado para minar Bitcoin y está siendo utilizado para propósito. Otro ejemplo es detectar un tráfico anómalo de red, un incremento de un equipo. Ya sabemos que cualquier equipo, cuando se compromete, lo primero que hacen es usarlo para realizar campañas de phishing, ¿no? La típica botnet. Entonces, ¿cómo tenemos que vincular esos indicadores, esos datos? ¿Cómo tenemos que interpretar la información que nos dan para que nos dé realmente un conocimiento de qué es lo que está pasando? Esa es un poco el arte de monitorización, monitoreo en torno a la seguridad. No me vale el dato o la información, sino que tengo que hacer una buena interpretación para detectar esa anomalía, esa palabra que has dicho muy interesante. Eso lo que te pasa es que te requiere conocimiento cercano de la compañía. Es decir, que la compañía tiene que tener un poquito conocimiento de sus sistemas o conocimiento interno de lo que es importante para ella para poder generar unas buenas alertas, una buena monitorización. Claro, en la pirámide de esta famosa es dato, información, conocimiento. Estamos hablando de un peldaño más, que es el conocimiento. Para esto, hoy en día también se está muy en boga el tema del Machine Learning porque nos ayuda mucho a adquirir ese conocimiento. Tradicionalmente han sido a base de análisis y de ir implementando nuestros sistemas cada vez con más indicadores que nos sean útiles de verdad. No me basta solo con el dato de la información. Este aprendizaje, pues yo lo hago un poco de mi experiencia, lo usábamos revisando los eventos de cada uno de los servidores.
Lo que decías ahorita, por ejemplo, de minar Bitcoin, es el ejemplo de lo que estaba sucediendo ahorita con el Windows de IIS, el de que hace, no sé, 15 días, que estaban tomando todos los IIS 6 para minar Bitcoin. Apenas veía uno en los eventos que se empiezan a generar tráficos raros, esas anomalías que si tienes una buena detección y si el conocimiento sobre los eventos es suficiente, creo que es muy fácil de identificar bajo uno de estos esquemas de monitoreo de alerta que hablamos acá. Claro que sí. Y una pregunta, chicos, voy a cambiar un poquito el tercio. ¿Cuándo creéis que una organización debe empezar a plantearse montar algún tipo de control de monitorización? ¿Tiene que ser grande, pequeña? ¿No importa? Esto, como todo, está un poco en base a la capacidad de presupuesto que tienen todas las organizaciones. Siempre se habla del estado de madurez de las organizaciones en cuanto a ciberseguridad. Se divide en varios niveles de madurez. El primer nivel de madurez es tener los sistemas robustos o medio robustos para tener los menos posibles incidentes de seguridad. Siempre se habla del segundo nivel, en el que la organización tiene que ser lo suficientemente madura como para detectarlos. Cuando hablas con empresas, con pymes, te encuentras que la mayoría están en el primer nivel de seguridad. Todavía están con vulnerabilidades, con fallos de seguridad básicos. Entonces, yo creo que no se puede cuantificar en cuanto a facturación al año, en cuanto a número de empleados o de equipos, sino en cuanto a la madurez de su trayectoria en cuanto a la seguridad. Mi opinión es que muchas de las empresas con las que participamos están todavía en la primera fase. O sea, están parcheando sistemas, están implementando políticas de seguridad, con lo cual todavía no se han visto inmersos en una política fuerte de lo que es de monitorización. ¿Cuándo debería ser necesaria? Yo, como informático, en el primer momento que se constituye la sociedad. Ahí junto con el notario. Claro. Yo te iba a decir eso. Por mí, la pongo desde el minuto cero. Pero lo que decías, o sea, si no saben ni siquiera exactamente qué es lo que tienen, monitorearlo es difícil. Y nombrabas a las pymes y creo que es un factor fundamental. No sé, 80% por lo menos en Colombia de las empresas son pymes y no tienen tan en cuenta ese monitoreo o esa. Ellos podrían tener algo de, no sé, algo básico o algo que les recomiendes como para un monitoreo, o crees que ellos definitivamente tienen que empezar a madurar antes de monitorear algo? Sí, en un principio, bueno, en esos casos yo lo que recomendaría es la externalización y no reinventar la rueda, aprovechar empresas como todas las que están en este tema que aportan mucho conocimiento y no reinventar la rueda. En este caso, vamos, soy total. De hecho, hay muchas empresas que están en el nivel de madurez a las que también se les recomiendan, porque el tener conocimiento de todo tu parque informático no se limita al número de ordenadores ni servidores, ni incluso a dispositivos de IP, sino hablábamos de tener ese conocimiento y saber qué medir y cómo interpretarlo. Entonces, empresas que están en la segunda fase de madurez, tampoco puede ser que sean ellos los que tengan que asumir esta responsabilidad, teniendo que externalizarlo. Estoy de acuerdo contigo. En el fondo eso es un poco como también nos pasa muchas veces con la parte legal o la parte financiera de una compañía, que a no ser que sea tu core y te estés con esa formación, lo normal es que la delegues en alguien experto, pues en la seguridad pasa un poco lo mismo. Tienes que dejarte en manos de expertos y asesorar un poco que te ayuden en tu viaje hacia tu compañía, en el progreso de tu compañía. Y que creo que hay muchas formas, o sea, muchas opciones para monitorizarlo, pero para ustedes dos, ¿cuáles son las ventajas realmente de monitorizar? ¿Sí creen que hay una ventaja realmente en monitorizar? Sí, desde luego. O sea, la diferencia es total. La diferencia es de tener un incidente en casa, incubándolo 6 meses, a no tenerlo. O sea, es totalmente. Y además es curioso porque la monitorización tradicional, incluso en temas de seguridad, se ha basado en la parte perimetral. Todos sabemos ya hoy el problema que hay con el perímetro, que es un poco difuso. Entonces, ya no me basta con monitorización en los servidores, en el perímetro e incluso en los endpoints. O sea, necesito monitorización total. Véase dispositivos móviles, véase incluso, hay algo que podemos hablar ahora más adelante sobre incluso reputación online, es decir, monitorizar cómo se ve nuestra empresa en Internet. Es decir, que la monitorización total es muy complicada y el beneficio, pues, es saber que tiene un incidente en casa, ¿no?
Sí, básicamente para mí es la diferencia entre detectarlo en un tiempo razonable o que no te pase en 300 días, como lo que está pasando en las últimas noticias. Bueno, la de Equifax que comentabas hace un momentito, Diego, no sé si fueron casi los 300, 250, 300 días que tardaron en darse cuenta. ¿No? Y las estadísticas lo dicen, son 208 días en promedio en que una empresa detecta que fue vulnerada, porque ni siquiera sabe realmente qué fue lo que sucedió. Si vamos específicamente al caso de Equifax, fueron 255 días después del incidente y duraron mes y medio, casi un mes, encontrando cómo fue, y ahora miremos cuánto se va a demorar en parcharlo. Creo que una de las principales ventajas de monitorear realmente la red y de conocer realmente qué sucede en los equipos, me parece que lo que decía Joaquín de la pirámide, el conocimiento para mí es fundamental. Si ni siquiera conoces qué tienes en tu servidor, no lo puedes monitorizar. Entonces, es muy importante y además, es fundamental. Perdón, por añadir un dato más de tiempo, hemos hablado de 200 días, de 180 días, de que tardamos un mes y medio en realizar esa depuración de los errores, pero es que también los informes dicen que la tendencia es que lo que es el ataque, la explotación del sistema, la media suele estar entre media hora y una hora. Es decir, estamos hablando de que un ataque que se perpetra en media hora, en una hora, o sea, en el tiempo de un almuerzo, se queda resiliente en nuestro sistema 200 días y tardamos un mes y medio después de saberlo en arreglarlo. O sea, estamos hablando de unos tiempos que requieren un nivel de madurez de monitorización muy, muy elevado porque nos jugamos mucho. Sí, no. Juega bien, en algunos casos. Pablo, dígamelo. Toca que repitas ese pedazo porque te encontró totalmente. ¿Se me cortó a mí? Vale, chicos. Sí, se bloqueó hartísimo. Entonces, damos una pausa y lo repites. Pues decía que es tan importante como los 200 o 300 millones de dólares que les ha costado a las empresas que hemos hablado el ataque de NotPetya. Si no tienes las medidas adecuadas para detectarlo cuando te ha pasado, con un ataque de 30 minutos o una hora en perpetrarlo, estamos hablando de mucho dinero. Y hablando un poco de la madurez, pues para mí un estado de madurez alto es que tengan un SOC, pero creo que existen muchas más herramientas que podemos ofrecer o hablar, por ejemplo, los SIEM. ¿Tú qué piensas de los SIEM, Joaquín? Sí, por lo general el SIEM suele ser la piedra angular de la monitorización de la seguridad, si bien no es la única, pero el SIEM lo que me aporta valor añadido de tener ese dato, esa información y el poder de la correlación. Es decir, poder relacionar eventos de un sistema que a priori no puedan tener trascendencia en otro sistema, poder relacionarlo. El típico ejemplo, en esto se puede poner el ejemplo de la barrera física, ¿no? El tema de que entras a la oficina o no, una barrera física que puedes entrar con tarjeta a la oficina. Entonces, ¿cómo puede ser que haya habido un login de usuario en un equipo que está dentro de una oficina si antes no ha habido un paso por esta barrera física? Esa pequeña relación entre un dispositivo físico, que sería la barrera, y el dispositivo informático del equipo, esa relación me da una información a mí que me puede poner en alerta y decir, oye, aquí ha pasado algo. O sea, hay alguien que estaba dentro, alguien que ha usado otra contraseña. Es poder relacionar información de diferentes fuentes para proporcionar información. Como por ejemplo 4 o 5 fallos de login, cosas así, ¿verdad? También hay varias que son clásicas en este tipo de sistemas. Una pregunta, ¿qué se diferencia con un Nagios, por ejemplo? ¿Tú un SIEM versus un Nagios se diferencian en algo? ¿Son parecidas? ¿No tienen nada que ver? Yo, para mí, un sistema Nagios sería un sistema de monitorización tradicional en el que yo les digo unos niveles de máximo y mínimo y me demuestro una alerta. Pero siempre estamos hablando, un Nagios, si monitoriza una CPU, estamos hablando del dato de la CPU. Si ese dato de la CPU me ocasiona un incidente en otro equipo, no relaciona, no es capaz de saber que hay otro equipo con otro problema. Esa relación me la implementa el SIEM. Hablábamos antes de la empresa, la madurez de la empresa, la capacidad que tienen. La capacidad de instalar un SIEM hoy en día es la que es. La capacidad de reflejar toda nuestra causística de operaciones en un SIEM es muy complicada. Porque juegos de estos de vincular un elemento con otro hay como tantos como máquinas casi, ¿no? Millones. Claro. Yo
Yo creo que un poco para complementar, porque jugué mucho con Nagios durante mucho tiempo. Nagios te sirve para tener un panel que mostrar de cómo están funcionando las cosas y cuando algo falló. Pero el SIEM te permite identificar que esos dos rojos te generaron un incidente o te generaron una alerta. Me parece que el Nagios es más como un componente fundamental del SIEM en cuanto a poder capturar y poder generar esas alertas basado en lo que decía Joaquín de los máximos y los mínimos. Pero correlacionarlo, Joaquín, ¿hasta qué punto puede llegar a ser complicadísimo? Porque lo que tú decías, ahí hay que tener muy en cuenta la casuística de cada una de las empresas. No todas las correlaciones ni todas las empresas pueden correlacionar basado no sé, en una lista. Claro, esto como hablábamos, hay que confiar en, bueno, hay grandes vendors en el mercado del SIEM. Tecnológicamente, pues unos serán mejores, unos peores, unos te gustarán menos, pero uno de los factores decisivos a la hora de implementar un SIEM o a la hora de confiar en un CyberSOC que trabaje con un SIEM es saber el conjunto de reglas con el que trabaja. Yo tengo mis favoritos y sé que por defecto tengo un conjunto de reglas, 200, 300 reglas que me van a hacer más fácil la vida. Yo tengo un equipo de gente haciendo reglas a medida, tanto como para nosotros, para clientes, pero tampoco hay que caer en la psicosis de querer reflejar más que nada porque todos sabemos que vamos por detrás de los atacantes, ¿no? Entonces, la mente de un ciberdelincuente a las 3 de la mañana con un vaso de whisky es impredecible. Entonces, yo esa información de manera defensiva es muy difícil parametrizarlo, ¿no? De hecho, para eso estamos que también que estamos en valor. Es bastante difícil, pero bueno, podemos emplear un conjunto de reglas estándar que nos ayuden bastante. Y una pregunta, porque a mí ha habido una cosita que me he tenido que ir a buscarlo a Google porque me ha dejado un poco ahí, me ha dejado al principio un poco despistado. ¿Qué es el FIM y en qué nos puede ayudar? Yo con mi inglés de Murcia sería la monitorización de integridad de ficheros, File Integrity Monitor. Entonces, con esto lo que hacemos es que detectamos cambios en ficheros. Por ejemplo, tenemos un directorio, tenemos un portal web, tenemos una serie de ficheros que a priori no deben cambiar. Entonces, detectar que ha habido un cambio típico de Facement o cualquier tipo de modificación podría ser interesante detectarlo. Hay soluciones dedicadas al fin, a monitorizar el cambio de ficheros. Podríamos hablar también de los típicos ficheros del sistema. Si hemos visto que tenemos algún movimiento de persistencia, pues todo esto al final se escribe en ficheros. El FIM lo podemos hacer con herramientas dedicadas. Yo también soy partidario, por ejemplo, de hacerlo con el WAF. El WAF a priori no es un sistema de monitorización, un sistema de firewall, pero sí que me puede ayudar a detectar, por ejemplo, que la respuesta del body de una página ha cambiado. Es decir, podemos usar lo que es el concepto de monitorizar la integridad, sea con un sistema o con otro. Otro que te puede servir para eso es un HIDS. Sí, un HID. Los he usado y funcionan perfectamente para la parte de integridad de los ficheros, aunque tienen el problema de que te da cierto tiempo de, digámoslo así, de detección, porque no puedes estar, digamos, en tiempo real monitoreando ese cambio del fichero, sino se te demora ciertas horas hasta donde he jugado con ellos. En un principio, los sistemas de IDS basados en host, que son los que leen el log y tal, se usan estos programas. El problema que tiene la longitud y aparte es que estás monitorizando cada inode del disco, o sea, y estar monitorizando cada clúster del disco tiene un consumo y una penalización. En entornos donde hay muchos ficheros, pues el crecimiento de ficheros puede mermar el rendimiento. Sí que es cierto que esto bien configurado, asociado con reglas en el SIEM que no te den falsos positivos, por ejemplo, un paso de producción, típico paso para producción que te modifican 17 ficheros, pues en el SIEM tiene que saberlo, ¿no? Que no te repita que es una alerta. Bien configurado, sí, para mí sí es un elemento de los defensivos que solemos recomendar. A mí me encanta la parte. Perdona. No te preocupes. No, era porque me ha encantado la parte del WAF y relacionarlo con el WAF. Lo que no sé es cómo relaciones en esta parte del WAF y de la respuesta de las páginas con la parte dinámica y por otra parte, la parte dinámica que tienes que
que lidiar siempre que los usuarios vemos partes diferentes de la web, se nos presentan cosas diferentes en una página web. Y por otro lado, que también siempre me lo he planteado, es cómo de interesante lo veis ligarlo con un GitHub o con un Subversion, que es el que en el fondo te está gestionando esa aplicación web. Es decir, los desarrolladores van a postear ahí sus cómics cuando los pasen a producción y tú siempre vas a tener una comparación, digamos, con la última versión válida. Sí, no, de hecho, lo que es la parte de la gestión de versiones, lo que hacemos es que vinculamos ese cómic y lo generamos en un evento en el SIEM. Es decir, tenemos el evento en el SIEM, entonces ese evento cómic, digamos que se queda en stand-by esperando que haya una monitorización. Si pasan 24 horas y ya no ha habido una monitorización, o sea, un cambio en el fichero, significa que no es consecuencia de ese cómic. O sea, lo hacemos lo ponemos una vez que hacemos el cómic, levantamos, digamos, la alerta para que el SIEM busque ya el segundo evento. Pero sí, hay que hacerlo por lo que decíamos del sábado por la noche, de que te diga un programador y te cambia algo y te salta la alerta. Joaquín, y bajo tu experiencia, ¿cuánto tiempo es el promedio para afinar todas esas fuentes y que el CIEM empiece a correlacionarte sin generarte pues tanto falso positivo? Porque hemos hablado de HIDS, de WAF, de Nagios, de FIMs, todo eso termina en el CIEM siendo correlacionado, pero a la final pues esa correlación no es inmediata. Sí, yo creo que mínimo un proceso mínimo de 6 meses a un año, mínimo. Porque aunque creamos que tenemos en el inventario todos estos equipos que has dicho que son los principales, todos sabemos usar el syslog del firewall o del IDS y tal, pero tenemos muchas fuentes de información. Nosotros lo que hacemos hincapié cuando hacemos auditorías más que auditoría, más análisis de implementación de tipo de soluciones, es preguntar a los clientes sobre un DFD, un diagrama de flujo de datos de sus principales procesos. Es decir, quiero tener información de procesos productivos, es decir, de parte de su core de negocio, para implementarlo también como soluciones. Es decir, un típico RP que me he creado un usuario. Para mí, crear un usuario también es un elemento de seguridad. Aunque nadie piense que poner en un RP, crear un usuario es algo de seguridad, pero eso para mí es importante. O incluso en un RP alguien ha intentado acceder a una parte que requiere privilegios. Estamos hablando de todo lo que produzca log o todo lo que produzca información sensible, reflejarlo. Que un firewall o una controladora Wi-Fi me genera log, eso es muy sencillo. Pero hay muchos sistemas donde buscar los logs. Más luego, aparte, lo que es el motor de correlación, definirlo y ponerlo en marcha. 6 meses, un año. Joder, un trabajo duro siempre. Y nos hemos estado centrando casi todo el rato ahora, casi toda la conversación nos la hemos llevado desde el control de la red interna o la visión interna que tiene una compañía. ¿Desde qué punto se puede utilizar otro tipo de fuentes que no sean internas a la compañía, que sean externas, tipo, por ejemplo, una fuente parecida a Threat Intelligence o la misma reputación online que hablabas tú de páginas? Claro, eso suele ser lo estuvisteis comentando vosotros en el excelente talk, que no sé si fue el último o el penúltimo, de la diferencia entre el NOC, el SOC y el CyberSOC. Lo estuvisteis comentando vosotros, creo. El SOC de nueva generación es el que implementa soluciones del famoso Threat Intelligence. ¿Qué es el Threat Intelligence para mí? Es utilizar todas esas fuentes abiertas de información, o abierta o privada o de pago, para usarlo de manera proactiva. Os pongo un ejemplo. Imaginaros a los analistas o a la gente que está monitorizando el SOC viendo alertas, viendo un código 500 de internal server error, ¿no? El típico error de un Apache. Nadie va a pensar que porque tengo un error 500 en un servidor web voy a tener un ataque. Sería un poco paranoico. Pero sí que es cierto que si la dirección IP que origina ese internal 500 de error ha sido catalogada por 4 o 5 sensores o 4 o 5 proveedores de la industria como malicioso, quizás sí que deba hacer un poco hincapié en decir, oye, voy a ver este internal server error, no vaya a ser que detrás tenga un regalo. Entonces, apoyarnos de esas direcciones de Blacklist, esos dominios maliciosos, ese Threat Intelligence, a nivel defensivo, yo lo veo como uno de los pilares más importantes también de lo que es la monitorización del SOC. Además que ahora, como decías al principio, el perímetro es totalmente difuso. Ya no es como antes que tú tenías un firewall y de ahí para atrás era tu red. Ahora tienes los móviles, tienes equipos de IoT, tienes muchas cosas por todo lado que te generan eventos. Creo que todos estos eventos y todo lo que podamos tener desde afuera nos permite poder
cuadrar mejor las medidas y las contramedidas dentro de nuestra red. El problema es que creo que el grado de madurez que se requiere es bastante alto. Sí, claro, el eje maliciosa o una dirección, o vamos a hablar, por ejemplo, de una red por algo que puedan entender los asistentes de la red Tor. Si yo quiero bloquear la red Tor, la tendré en una empresa pequeña, mediana, en la que hay una exposición a Internet, un perímetro definido, pues es sencillo. Pero en una empresa con multimarca o con multisede, en la que tengo 27.000 maneras de entrar a esa empresa, el conocimiento y la distribución de saber cuáles son los nodos de la red Tor a todos mis equipos, bloquearlos a la vez, o sea, ese uso de esa inteligencia de manera colectiva es vital. Porque puede ser que yo tenga un ataque en una sede en Murcia, pero detectar si ese mismo ataque, ese mismo origen, me está atacando en Málaga y coordinar esa defensa, porque no todo va bajo el perímetro. Entonces, esa información, compartirla es muy interesante. Por supuesto, ya no digo nada si hablamos entre compañías o entre CSI o entre los organismos que se encargan de todo esto. Sí, eso es básico, yo creo, porque muchas veces ya empiezo a detectar en algunas personas ya el interés de no solo saber cuándo le están atacando a ellos, sino a otros de su mismo sector, conocer que esas personas han sufrido un ataque o han sido objeto de un intento de ataque en las últimas horas, les hace ponerse en guardia. Sí, se supone que es uno de los elementos que ahora el GRPD, la nueva normativa del 2018, nos va a ayudar en ese sentido, por la obligación de tener que comunicar los incidentes. Es decir, oye, que soy un banco y he tenido este incidente con este vector, vamos a ver los demás bancos que... ¿Cómo nos ponemos en guardia, por si acaso? Donde cuando las barbas de tu vecino veas mojar o... Sí. Hoy no tenemos mucho que mojar, pero sí. Cuidado que aquí todos tenemos barba, entonces... Sí, por eso me callaba. Se puede confundir. No, pero creo que el GDPR sí va a cambiar mucho eso, porque te da 72 horas para publicarlo, y creo que el impacto no solo va a ser en España. O sea, yo hablaba aquí en una nota con un periodista y le decía, muchas de las empresas de Colombia trabajan exportando y con información de personas de la Comunidad Europea. Y el GDPR es claro en decir que todos los que tengan, sin importar dónde estén, tienen que reportarlo. Creo que esas son fuentes de inteligencia que también se pueden meter como dentro de las fuentes de monitoreo. Sí, el problema está aquí en el debate de si hacerlas públicas o no. Hay muchas empresas que las hacen públicas y muchas no. Ahora ya no les va a quedar más remedio. Ya no hay debate. Sí, como en los Estados Unidos. En los Estados Unidos no es si quieres o no. Lo tienes que publicar. Otra cosa es que fuera hace 300 días, ¿no? Pero tú publicarlo lo tienes que publicar. Sí, no, pero publicar los indicadores de compromiso y lo que es los datos, quizás a ese nivel no llegue. No creo que llegue a tanto punto como decir, oye, que he sido víctima de un ataque y luego ya, eso sí, más internamente o más en unos comités un poco más cerrados, en unos acuerdos más cerrados entre empresas del sector, compartirse esos IOCs, sí. Eso yo creo que sí, pero bueno, notificar que has sido víctima ya es un punto inicial que yo creo que es importante. Y por tomar otro tipo de herramientas que igual nos pueden servir, ¿qué opináis de las herramientas de detección de vulnerabilidades? También están, porque es que ahí tengo un pequeño debate con alguna persona que no las ve tan metidas dentro de la parte de monitorización, él la ve como otra área directamente solo para ella, vulnerabilidades. Yo creo, hombre, que la parte de vulnerabilidades, por mucho que sea un área, también tiene que reportar o tiene que hacer notificaciones y alertas de que se ha encontrado algún fallo. Sí, lo que es la parte del análisis de vulnerabilidades entendido como tal, debe ser parte de la monitorización. Además, nos ayuda a diferenciarlo de esta polémica que hemos tenido siempre entre el análisis de vulnerabilidades y el test de intrusión. Estamos hartos de decir que no es lo mismo. El análisis de vulnerabilidades es probar qué versión tiene tu sistema, si existe alguna vulnerabilidad reportada o no y actuar sobre ella. La recomendación. Entonces, eso hoy en día es básico. ¿Por qué? Porque son herramientas automatizadas que lo hacen y hoy en día pues siguen teniendo alto número de falsos positivos, pero no requieren el trabajo tan humano y tan dedicado que requieren los test de intrusión. Entonces, abogar un poco también a favor de la gente que hacemos test de intrusión, pues yo también me toca hacer algunos, el análisis de vulnerabilidades automático como servicio, como uno de los productos famosos que tenéis por ahí vosotros detrás, me parece parte de la monitorización. Oye, saber que se me ha ido de versión un plugin, para un administrador puede ser una información
muy importante, el saber que tiene una versión un plugin o que ha aparecido un fallo de seguridad para esa versión. Entonces yo, rotundamente, monitorización como servicio, el análisis de vulnerabilidades como servicio, totalmente sí. Además, porque creo que también puede ser una fuente importante para los 100, para generar las correlaciones, porque si tú tienes una base de datos que sabes que es vulnerable a, no sé, a una inyección o a un buffer overflow, y la única forma de acceso es a través de la página web y la página web se vio comprometida, pues ya sabes que puede llegar hasta allá. O sea, me parece que es una buena fuente para mejorar esas correlaciones. Sí, es parte importante, no obstante no lo veo como uno de los máximos valores, lo veo como un valor añadido. ¿Por qué? Porque al final el análisis de vulnerabilidades automático como servicio se basa en un conocimiento, digamos, vamos a llamarlo reglas. O sea, yo sé que hay este fallo en Struts y pruebo a ver si lo tienen, ¿no? Pero si hablamos de SIEM, los SIEM casi todo, la monitorización, casi siempre hablamos también de IDS, sistemas de detección de intrusos. Estos sistemas de detección de intrusos también funcionan con reglas. Es decir, el que alguien está intentando atacar una vulnerabilidad conocida, la voy a detectar por el IDS. Entonces, el conocimiento que me da saber que tengo esa vulnerabilidad, sí, es bueno saberlo, pero creo que ahí para ahí está el IDS. El IDS estaría allí por el tema de las reglas. Estamos hablando de escenarios en los que las reglas están muy definidas y son muy conocidas. Entonces, sí. En la que no va a llegar hasta el 100 para que te genere la alerta, sino que tu sistema lo va a detectar. Lo va a detectar o lo va a parar si es IPS, sí, está claro. Sí, es IPS. Entonces, el análisis de vulnerabilidades siempre va a dar como que bien. O sea, no te va a dar el positivo. Pero creo que eso ya ahorita, si bien es fundamental, y creo que los SOC, los CyberSOC, como veíamos en uno de los talks anteriores, lo usan, creo que la inteligencia y el machine learning es lo que nos está permitiendo mejorar ese monitoreo y esas alertas. ¿Tú qué piensas, Joaquín? Sí, desde luego, lo hemos comentado al principio, y esa capacidad de detectar patrones y de detectar anomalías usando principios de Machine Learning se identifica mucho más fácil. Si es el humano el que tiene que estar detectando esas interrelaciones y tal, el proceso creo que sería. No he tenido la suerte de participar en un proceso en el que intervenga el Machine Learning, pero vamos, sé que es tendencia y entiendo cuáles son los beneficios, más allá del nuevo hype que creemos que va a ser y tal, pero creo que sí que va a dejar pozo el Machine Learning. Para ti, digamos, en la experiencia, ¿crees que sí va a ser algo que nos brinde una nueva medida, una nueva forma de monitoreo? No en cuanto a la forma de monitoreo, sino en cuanto a la interpretación. Hay herramientas de autenticación, las típicas herramientas de single sign-on, que desde hace un tiempo sí que implementan principios de este tipo. Es decir, oye, que si tengo una tendencia de que un usuario se conecta a una hora, dame una alerta. O si tengo indicios de que un usuario suele conectarse desde una ubicación, dame una alerta. Entonces, creo sin duda que va a ser la tendencia. ¿Que va a cambiar la manera de monitorizar? No tampoco llego a visionario. Quizás, yo estoy contigo que quizás la parte de recolección de información no va a cambiar mucho, pero sí esa parte de, digamos, de no necesitar tanto un humano y que sí haya patrones que se repiten, porque en el fondo nos pensamos que somos muy diferentes y que hacemos cosas muy diferentes todos los días, pero la realidad luego lo ves estadísticamente y no hacemos cosas tan distintas todos los días. De lunes a viernes vas a trabajar, vas a tu sitio, te sientas en tu sitio, a no ser que tengas un evento o alguna cosa que te saque de tu sitio, te conectas allí y te pones a trabajar. O sea, que en ese tipo de cosas yo creo que el Machine Learning sí que puede ser muy, muy útil y coincido contigo, Joaquín. Nuestros compañeros de Luca han estado trabajando un poco con eso. Incluso creo que hay un talk de cómo han implementado el Machine Learning un poco en el análisis de tráfico, no en monitoreo como tal, pero sí en el análisis de tráfico. Que aunque hemos estado hablando mucho de inteligencia en la parte externa, digamos, de la compañía, es otro tipo de servicios tipo Sodan o tipo Juiz o Mr. Looker o ese otro tipo de servicios que conozcas o que uses tú normalmente, Joaquín. ¿Tú cuáles usas alguno o no te gustan? Sí. Sí, eso, algunos de los que has dicho, que además son de amiguetes nuestros, y lo usamos, y ya no es eso, sino otros que hay, por ejemplo, estoy hablando toda la tendencia del tema de OSINT, el tema de monitorizar los típicos foros donde los hackers publican, donde los cibercriminales
los hackerillos, pues lo típico donde se vanaglorian de los XSS que han sacado, de los defacement, monitorizar ciertos paste de ciertas personas que siempre están por ahí buscando. Entonces, buscar, monitorizar estos recursos externos que pueden asociarse a tu empresa es una práctica también muy común. O sea, es ver desde fuera cómo se ve mi empresa a la gente de fuera. Ya no es qué puertos tengo abiertos o qué servicios tengo abiertos, sino si hay alguien hablando de mí en las redes sociales o en una página de crack aparece una licencia del antivirus. Entonces, utilizar estas fuentes de OSINT de manera defensiva si lo usamos no con los 3 o 4 que has dicho, sino con muchos más. ¿Y qué recomendaciones les das, digamos, a las empresas para generar esa curva de monitoreo, de madurez para ese monitoreo, Joaquín? Pues la recomendación es sencilla y es difícil. Lo primero es pasar la primera fase de la seguridad, es decir, intentar que no se les cuelen, porque eso es lo que queremos. Y el segundo es poco a poco ir metiendo partidas en ir ampliando la monitorización. Empezar por lo más básico, los aspectos, digamos, puramente de seguridad, router, firewall, servidores, dar un paso hacia el endpoint, porque el endpoint también suele estar muy olvidado en el tema de la seguridad. Gente que tiene la consola centralizada del antivirus, venga a darle mensajes de intento y no hace nada. Y poco a poco madurando en este sentido, hasta intentar tener una visión lo más 360 posible de su organización. No olvidarse el apunte que ha hecho Pablo de la parte externa. O sea, esa es monitorización 360, el ver cómo se nos ve desde fuera. Lo típico que se recomienda también a las personas, oye, ¿te has buscado alguna vez en Google? Pues con tu empresa lo mismo. O sea, busca tu empresa en Google, busca tu empresa en los foros y busca tu empresa en los sitios maliciosos porque te encuentras cosas muy curiosas. Me ha recordado el caso de una empresa que conocía que la buscabas en Google y le tenían, no voy a decir secuestrado, pero le tenían mediante técnicas de básicamente pagar por determinadas palabras, le tenían como cogido y la tenían cogida el nombre de la empresa y la vinculan a otra página que no era la suya. Esa es una de las típicas que ve uno mucho en Google, donde le cogen la palabra o malforman algo de la palabra y termina el enlace cayendo a donde no es. Y creo que eso es algo que muchas empresas no se dan cuenta y sucede mucho más común de lo que uno se imagina. Y por eso creo... ¿Perdona? Sí, termina. No, que creo que por eso es tan importante tu recomendación y la de Pablo de monitorear lo externo. Sí, nosotros tenemos procesos, por ejemplo, en los que para los clientes, los que, digamos, monitorizamos, que usamos permutaciones de su nombre de dominio con los típicos cambiar la O por el 0 y la 4 por el A y hacer búsquedas en un juicio automáticamente una vez al día para detectar pequeñas modificaciones en dominios registrados, lo típico del phishing, ¿no? De que te cambian una letra por otra. Entonces, si proactivamente o lo más proactivamente posible tú detectas que ha habido registro de dominios parecidos a tu nombre de tu empresa, automáticamente, oye, que te han registrado un Google.com en vez de un Google King. No tenía que haber dicho el nombre de lo que quieras. Entonces, todo esto puede dar indicio a que se nos está preparando una campaña de phishing, una campaña dirigida. Entonces, todo esto es muy interesante también. Creo que, como decía Joaquín, lo fundamental es empezar a escalar. No se puede llegar a tener una madurez de un momento a otro. Hay que ir paso por paso y creo que, pues como lo que hemos hablado, se pueden dar una guía de cómo sería la implementación, de cómo sería ese paso a paso para llegar a un monitoreo y a una gestión de verdad de monitorear la red, de conocer qué pasa y poder tener unas alertas que permitan no demorarse 200 días en darse cuenta que fueron vulnerados. Hemos dejado varias semillas por ahí para que los asistentes ahora hagan su búsqueda y tal, pero sí que es creo que una cosa recomendable el externalizar el SOC. No soy muy amigo de externalizarlo todo, pero creo que la seguridad sí. Me vuelvo al principio de lo que he empezado todo del sábado por la noche. Parece que lo tengo caliente. Has tenido un sábado movido, parece. El informático huye de ir a la empresa el sábado por la noche. O sea, es decir, el detectar un incidente de seguridad, mejor que venga una tercera fuente, porque los informáticos estamos hechos para la disponibilidad, para que vaya todo muy rápido, para que gerencia tenga sus reports, pero la seguridad siempre se queda un poco en el tintero por más que queramos. Entonces, obligarnos a seguir unas directrices, unas pautas, unas recomendaciones por empresas terceras que aparte tienen el conocimiento, creo que en este caso es
Es básico. No, el proveedor de sistema o el proveedor de base de datos o el que me vende el hardware no debe ser la misma persona que me esté analizando y me esté monitorizando la seguridad. Para mí eso es básico. Fundamental. Fundamental, totalmente de acuerdo. Y una recomendación muy, muy... ¿Cuántas compañías conocéis que tengan un SOC propio? Realmente suelen ser ya los últimos pasos. El resto de las empresas, las pequeñas y medianas, va a ser difícil que tengan un 24/7. Yo entiendo que los sábados por la noche o estás de guardia o vas a ser un poco fastidiado y más vale al menos tenerlo previsto. Si te va a tocar un sábado por la noche, un sábado por la tarde, tenerlo previsto, porque si no lo tienes previsto, muchas veces las cosas ya van mal. Ya no vas a llegar con actitud de solucionar nada, sino la solución fácil de reseteemos y ya está. Un dato curioso con eso es que en las auditorías de cumplimiento, en las auditorías de seguridad o en los análisis iniciales que hacemos antes de hacer cualquier despliegue, es decir, ¿quién es la persona de contacto? ¿Quién es el responsable de seguridad? Solo esa pregunta ya genera un trabajo interno de definición de puestos, de quién va a ser el responsable. O sea, ese detalle de tener localizada a la persona que se encarga de eso, una cosa que parece muy baladí, eso es un logro en muchas empresas, de encontrar esa cabeza que va a hacer de... o terminan dándote el contacto de la secretaria del de finanzas que no tiene ni idea de qué es. El info@nombredeempresa.com. Ahí está el responsable. Pero, chicos, sí, un placer compartir con vosotros este ratillo. Pasamos ahora a la sección de herramientas del talk y en un breve nos... Bueno, hoy les voy a mostrar una herramienta que se llama OSINT Spite. Es una herramienta más para hacer information gathering que te permite hacer búsquedas para hacer OSINT usando varias APIs. Te permite buscar en correos electrónicos, en direcciones, te permite información de bitcoins, información de organizaciones. Es relativamente nueva la herramienta, por eso me pareció bueno traerla. Tiene este buscador web, pero en realidad siempre que lo intenté usar nunca me funcionó bien, por eso decidí usar la línea de comandos, que para mí siempre ha sido lo más fácil de usar. Acá está muy bien hecha la documentación, muy clara. Este es un pequeño overview ahí de qué hace. La configuración es supremamente sencilla, simplemente la descargas de GitHub clonándola y después le das con Python el install, ya sea en Linux o en Windows. Yo la tengo en Linux. Una vez la descargas, generas las API, las llaves, los API keys de Clearbit, Showdown, Full Contract, Virus Total, Email Hunter para que te funcionen. Aquí está específicamente qué hay que hacer en cada uno de los diferentes sitios para que te funcione bien. Y como ven, siempre termina diciendo que toca adicionarlos en el config.py. Entonces, pues eso en la consola, ya aquí yo la descargué, la puse, está dentro de los módulos, dentro de la directorio de módulos, el config.py, simplemente le colocas acá los identificadores, los key y listo. Una vez lo tienes ahí, el uso es supremamente sencillo. Python o SymPin, vamos a ver como el más simple de todos, que es el del dominio. El sistema inmediatamente empieza a buscar, este error no les va a salir, es un error que tengo yo ahí en la consola. Les bota el dominio, la descripción, si tiene localización, el correo electrónico asociado directamente al dominio, el número de empleados con el que se creó, y los datos del dominio, de cuándo se registró, de cuándo expira, de la última vez que se actualizó, de en servidores se registró. Extrae los correos electrónicos de ese dominio y hace un pequeño análisis de malware que en realidad me parece muy poco creíble, pero porque además siempre te coloca que es vulnerable a Heartbleed cuando no lo es, pero bueno, son datos que trae la herramienta. Te permite también
poder analizar correos electrónicos, información que tengan los correos electrónicos. Entonces, el sistema va, si el correo en alguna fuga o en alguna búsqueda tiene información personal, la trae, lo mismo datos del empleador, algunas skill que tenga asociados o tagueados, o fotos o grafos que tenga asociados por ahí en internet. Como les decía, también permite buscar sobre Bitcoin. Entonces, vamos a ver un ejemplo. BTC. Allá del Bitcoin, si la billetera no tiene nada, no bota ningún dato. Esta es una de las billeteras asociadas a WannaCry. Entonces, como ven acá, se puede ver pues, en esta página el movimiento que tuvo, la caída que tuvo, pero hoy aún tiene algo de información, de dinero, 1.36 bitcoins. Entonces, pues nos sirve perfecto para hacer la validación. El sistema va, busca y te dice exactamente que tiene, pues exactamente lo que tiene, ¿no? 1.3556575699 bitcoins y tiene un total de 120 transacciones desde que la crearon. Además puedes ver información sobre el último bloque tratado en la cadena, en la blockchain. Entonces te dice la versión del bloque, te dice el hashtag, te dice el previo hashtag, el tamaño, la dificultad del cálculo y cuándo fue creada. Esta herramienta pues es útil para hacer information gathering. Es relativamente reciente, tiene un buen roadmap. Acá también hay otros ejemplos de cómo usarlo. Entonces está, por ejemplo, los de SSL para ver si el dominio los soporta, si no los soporta. El bleed para ver si es vulnerable o no es vulnerable a Hellbleed. Aquí pueden ver todos los que soporta el pads. Entonces, como ven, es una herramienta relativamente sencilla, fácil de usar. Se puede usar en Linux, se puede usar en Windows y nos permite pues, información para hacer information gathering de varias cosas. Connect. Mobile Connect es una iniciativa de la GSMA que lo que trata de conseguir es eliminar las contraseñas de todos los sitios de logins y haciendo que sea tu teléfono el elemento que te permita autenticarte en cualquier servicio en Internet. Desde Telefónica y desde LiveNPath estamos trabajando mucho en ello y ya está incluida, por ejemplo, en la parte de particulares de mi Movistar, con lo cual podrías acceder simplemente poniendo tu número de teléfono y utilizando la aplicación. Mobile Connect está desplegada en varios países, tanto en Europa, Asia y América. En nosotros estamos trabajando en muchas iniciativas. Una de ellas, por ejemplo, es utilizar Mobile Connect para conectarte a Wi-Fi abiertas o Wi-Fi públicas. En este caso os pongo el vídeo de cómo un ordenador se va a conectar a la red abierta para poder navegar en Internet y cuando se ponga a navegar, la página directamente le va a redirigir a un portal cautivo en el cual tendrá que identificarse. En este caso concreto, lo que te pide es que pongas el número de teléfono y cuando le das al botón de acceder, al teléfono que tenemos a la pantalla al lado le llega en este caso un código. En el peor de los casos que no tengáis instalado Mobile Connect, os llegará un mensajito con un codiguito que sería el de acceder, o si le dais al botón al link, al enlace para navegar, automáticamente se va a rellenar en vuestro campo y os permite navegar. Y esto es todo. Muchas gracias. Nos vemos. Bueno, ya hemos visto las herramientas, espero que este talk les haya gustado, síganos como siempre. Joaquín, muchísimas gracias por este gran aporte, por tu compañía y pues hasta la próxima.
Pues muchas gracias a vosotros, en este caso por permitirme ser parte del evento y muchas gracias en general por esta labor que estáis haciendo de concienciación y difusión técnica que se agradece con los brazos abiertos. Bueno, pues me sumo otra vez también al agradecimiento, Joaquín, de estar con nosotros hoy en este talk. A todos vosotros sabéis que estamos en las redes sociales y seguirnos en nuestra serie de 11 Path Talks. El próximo jueves, dentro de 2 semanas, volveremos a tener otra sesión para abordar nuevos temas candentes de seguridad. Un cordial saludo, buenos días por Sudamérica, buenas tardes aquí en Europa, chicos. Hasta luego.